Una ciudad espléndida situada a ambos lados del río Huangpu, cerca de la desembocadura del poderoso Yangtze, en la costa oriental de China. Con una diversidad étnica, culinaria y social, Shanghái se ha convertido en una de las ciudades de más rápido crecimiento del mundo y en la ciudad más grande y dinámica de China. Una ciudad tradicional de mercados, templos y jardines, pero con un desarrollo económico e industrial sin precedentes, llena de emblemáticas calles y plazas, con un paseo ribereño bordeado de grandes edificios coloniales. Exploremos juntos y descubramos algunos de los datos más interesantes y extraordinarios de Shanghái. Número 1. Shanghái está ubicado en la costa del mar de la China Oriental, entre la delta del río Yangtze al norte y la bahía de Hangzhou al sur. Un pequeño afluente del Yangtze, el río Huangpu, atraviesa la ciudad. 18 distritos constituyen la ciudad de Shanghái y varias islas en la desembocadura del Yangtze. La más grande de ellas es la isla de Chongming. Con cerca de 25 millones de habitantes, Shanghái es la ciudad más poblada de China y una de las más pobladas del mundo. Shanghái es la capital económica de China y su ciudad más rica. Además, cuenta con el puerto de carga más grande del mundo por volumen de mercancías. Número 2. El nombre de Shanghái está compuesto en chino por dos sinogramas, que literalmente significan sobre el mar. La historia de Shanghái siempre ha estado relacionada con el mar. Su primera mención como aldea de pescadores data de la dinastía Song durante el siglo XI de la era cristiana. Durante la dinastía Ming en el siglo XVI, la ciudad fue amurallada para protegerla de los piratas japoneses y para principios del siglo XIX era ya el principal centro comercial e Indochina. Pero su historia cambiaría tras la victoria británica en la Primera Guerra del Opio y la consecuente firma del Tratado de Nankín en 1842, tras el cual China concedía la apertura de 5 puertos en sus costas para el libre comercio internacional, incluyendo a Shanghái. La apertura de la ciudad como puerto internacional llevó a la construcción de concesiones a potencias extranjeras como Inglaterra, Francia o los Estados Unidos fuera de los muros de la ciudad. Para 1932, Shanghái era ya la quinta ciudad más grande del mundo y hogar de alrededor de 70,000 extranjeros. Número 3. La conocida como Ciudad Antigua de Shanghái o Nanxi es el distrito en la ciudad que nunca formó parte de ninguna concesión internacional, tiempo en el que era conocida por los extranjeros como la Ciudad China. La ciudad antigua, con un área aproximada de 4 kilómetros cuadrados, tiene una forma oval, debido a que sus calles circundantes siguen el recorrido de la antigua muralla construida en el siglo XVI. Esta área representa uno de los sectores chinos más tradicionales de Shanghái. Entrar a este sector de la ciudad es entrar a un mundo diferente. Quizá el lugar más reconocido de este lugar sea Yu Gardens o Yuyuan Gardens, o los Jardines de la Felicidad. Yu Gardens es un orgullo para todo shanghainés, construidos en el siglo XVI por un gobernador para su padre, y aunque no son tan grandes, contiene todo lo que un clásico jardín chino posee: pabellones, estanques, grandes rocas y esculturas. Durante el Festival de las Linternas, a los 15 días del Año Nuevo Chino, miles de linternas encendidas embellecen el lugar cada noche. Uno de los lugares más fotografiados y visitados de este jardín es la casa de té Hunshitin, en donde es una gran experiencia tomarse un té chino. Junto al jardín se encuentra el bazar de Yuyuan, uno de los lugares favoritos para los turistas para comprar algún souvenir o comer algún platillo típico. Aunque estos edificios no son tan antiguos como el parque, fueron construidos siguiendo un estilo chino tradicional, lo que también contribuye que el hacer una visita a este lugar sea una gran experiencia. Número 4. La ciudad antigua de Shanghái o Nanxi o Ciudad del Sur se encuentra actualmente rodeada dentro del distrito de Huangpu, distrito llamado así por encontrarse a orillas del río Huangpu, una ramificación del río Yangtze que atraviesa la ciudad de Shanghái y que la divide en dos regiones: Pudong al este, del que hablaremos más adelante, y Puxi al oeste. El distrito de Huangpu constituye gran parte de lo que fue la concesión internacional de Shanghái y fue el corazón comercial de la ciudad durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Hoy incluye sitios emblemáticos de la misma,
como el Bund, corazón de la concesión británica, y la Plaza del Pueblo, sitios de los que hablaremos en un momento. Al visitar este lugar, una de las experiencias más gratificantes es tomar un paseo en yate. Número 5. El estilo arquitectónico de Shanghái. La arquitectura de Shanghái se destaca a nivel internacional, desde su arquitectura tradicional, fácilmente distinguible en los templos y otras edificaciones en su ciudad antigua, pasando por sus bellos edificios Art Deco en el Bund, el cual en la década de los 20 se convirtió en un símbolo de una ciudad híbrida, desarrollada por los chinos, pero igualmente por los extranjeros, hasta llegar a los grandes rascacielos como el Shanghai Tower, que dan testimonio de uno de los boom inmobiliarios más grandes de la historia de la humanidad. Sin embargo, modelos tradicionales de arquitectura aún destacan en las calles y sectores de Shanghái. Uno de estos modelos lo constituyen los famosos Shikumen, literalmente puerta de piedra, las cuales daban la bienvenida a los visitantes de estas viviendas distribuidas a lo largo de un callejón. Este modelo de arquitectura habitacional surgida en Shanghái a mediados del siglo XIX combinaba elementos occidentales y chinos. Aunque hoy la mayoría de los habitantes de Shanghái viven en edificios de departamentos, a principios y mediados del siglo XX, el 60% de los shaiganeses vivían en este tipo de vivienda. Número 6. El Bund de Shanghái. El conjunto de grandes edificios coloniales situados en la ribera occidental del río Huangpu es conocido tradicionalmente como el Bund. Bund es una palabra de origen hindú para referirse a un embarcadero y con la que los comerciantes británicos e hindúes bautizaron a este lugar. El Bund fue tradicionalmente el corazón comercial del puerto de Shanghái, en donde se desembarcaba la mercadería procedente de todo el mundo y se embarcaba la mercadería china dirigida hacia todo el mundo. Y era aquí en donde se encontraban las oficinas de las casas comerciales de grandes emporios occidentales. Hasta el día de hoy, un tercio de todo el comercio de China fluye a través de las aguas del río Huangpu, así que una de las actividades más gratificantes continúa siendo dar un paseo en barco por el Huangpu. Para los años 20, el Bund recibió un fuerte impulso de inversión inmobiliaria con la llegada de la familia Sassoon, en especial Víctor Sassoon, judío sefardita de origen iraquí, quien invirtió millones de dólares en la construcción de varios de los edificios Art Deco más destacados actualmente. De allí que Shanghái fuera bautizada como la Perla del Oriente. Desde tiempos antiguos el Bund estaba conectada a la Plaza del Pueblo, por lo que hoy es una vía peatonal de 2 kilómetros de longitud, la vía Nanji-Donglu, de la que hablaremos en el próximo punto. Número 7. Nanjing Road. Tradicionalmente ha sido la calle comercial más importante de Shanghái. La calle se extiende desde el Bund hacia el este, con la Plaza del Pueblo, el punto central de Shanghái, en el punto central de esta calle. La calle Nanjing es la zona comercial más larga del mundo. Tiene cerca de 10 kilómetros de longitud y atrae a más de 1 millón de visitantes diarios. La calle Nanjing consta de 2 partes, la calle Nanjing Este y la calle Nanjing Oeste. Nanjing East Road es conocida como el paraíso de las compras, pues antes de 1949 todas las tiendas estaban ubicadas aquí. Vale la pena pasear por la calle de noche, porque una vez que se ha puesto el sol, Nanjing East Road parece una versión china de Las Vegas, con sus fachadas de tiendas iluminadas por una multitud de luces de neón. Nanjing West Road va desde la Plaza del Pueblo hasta el templo de Jing'an. Esta larga calle está rodeada de una rica mezcla de edificios religiosos, grandes mansiones y es conocida por su desarrollo constante con tiendas de lujo, centros comerciales, hoteles y edificios de oficinas. Número 8. Jing'an. Uno de los distritos centrales de Shanghái, ubicado al oeste de la Plaza del Pueblo, recibe su nombre del templo Jing'an, un antiguo templo budista chino que hoy se encuentra entre rascacielos y centros comerciales. Es uno de los mayores distritos comerciales y de negocios de Shanghái y es conocido por su gran cantidad de extranjeros, debido en parte al elevado número de empresas y restaurantes internacionales que hay allí. En la época colonial, era un lugar popular para que los europeos que se asentaron aquí construyeran sus mansiones.
En la actualidad, Jing'an destaca por sus grandes y exclusivos hoteles y centros comerciales ultramodernos. Inesperadamente, y como contrapunto al comercialismo desenfrenado que los rodea, la zona también alberga el nuevo e impresionante Museo de Historia Natural, ubicado en un nuevo y elegante edificio integrado en el paisaje del Parque de Esculturas de Jing'an. Es una agradable adición a la escena local, mientras que en el norte, cerca del arroyo de Suzhou, el distrito artístico de Moganshan cuenta con docenas de galerías de arte y boutiques para explorar. Pudong, conocido como el Shanghái del futuro, situado a la orilla oriental del río Huangpu, frente al Bund, pasó en un par de décadas de ser campos de arroz a convertirse en un reluciente paisaje urbano de gigantescos bulevares y obras arquitectónicas. La nueva área de Pudong se beneficia de su ubicación en la confluencia de la zona costera de China Central y la desembocadura del río Yangtze, y está orientada hacia el amplio océano Pacífico. Pudong se conoce como la Perla de Oriente. La gente la considera el epítome de la modernización y un símbolo de la reforma y la apertura de China. Pudong es el escaparate de lo mejor, lo más brillante y lo más avanzado del Shanghái del siglo XXI. Aquí se encuentra el edificio más alto de China, la mayor bolsa de valores de Asia, un impresionante puente de cable, un aeropuerto de $2.000 millones, centros de exposiciones tecnológicamente sofisticados y museos y teatros de última generación. Pero, ¿por qué es tan rico Shanghái? El éxito monetario de la ciudad tiene su origen en la geografía. Shanghái es una ciudad portuaria y se asienta a orillas del caudaloso río Yangtze, que también conduce tierra adentro a la antigua capital, Nanjing, convirtiéndola en la puerta de entrada al corazón de la propia China. En el siglo XIX, tras la derrota china en las guerras del opio, el Tratado de Nanjing permitió a los comerciantes y diplomáticos británicos, franceses, estadounidenses y alemanes comerciar libremente desde Shanghái. La ciudad pronto se convirtió en el tercer centro financiero del mundo y en la ciudad más rica de Asia Oriental. Pero en 1949 los comunistas tomaron el poder y la ciudad fue despojada de su grandeza y entró en un periodo de decadencia económica, llegando a sufrir una gran escasez durante la era de Mao Zedong. Sin embargo, en 1990, el primer ministro Zhu Rongji invirtió dinero y recursos en Shanghái, reduciendo impuestos y fomentando el comercio internacional. La zona de Pudong, al otro lado del río, fue declarada zona económica especial y comenzó el resurgimiento de la ciudad. Las inversiones llegaron a raudales, dando lugar a un desarrollo urbano sin precedentes. Rascacielos de acero y cristal se alzaron sobre el Huangpu, dando lugar a la Shanghái que conocemos hoy. Una ciudad que ha construido vínculos comerciales con el centro de China y con el resto de todo el mundo. Número 10. La economía de Shanghái. Shanghái es un importante centro económico, financiero, comercial y naviero de China. Desde el incesante estruendo de la construcción que llena la reluciente metrópolis de Pudong y el antiguo centro de la ciudad de Puxi, Shanghái ha sido la ciudad comercial más importante de China durante los últimos 150 años y es difícil exagerar la importancia de esta ciudad para la economía nacional. Con solo el 1% de la población del país y ocupando solo el 0.06% de la superficie del territorio nacional, la economía de Shanghái genera en la actualidad alrededor del 8.3% del valor de la producción industrial bruta de China, el 10% del rendimiento de la carga de sus puertos, el 25% del valor total de las importaciones y exportaciones del país y el 12.5% de los ingresos totales de China. Gran parte de este proceso acelerado ha sido a partir de 1990, cuando se anunciaron por primera vez los planes de desarrollo de Pudong como zona económica especial. Además, se han creado grandes extensiones como zonas de desarrollo, incluyendo el puerto de contenedores de Waigaoqiao, la zona de desarrollo económico y tecnológico de Jinqiao y el parque de alta tecnología de Shangjiang. Número 11. El arte en Shanghái.
Shanghái es rica en arte, historia y cultura. La ciudad más cosmopolita de China se enorgullece de su espectacular panorama artístico y de entretenimiento. Shanghái cuenta con varios teatros y salas de conciertos de primera categoría, en los que se representan regularmente musicales, espectáculos de danza, ópera china, teatro e incluso conciertos durante todo el año. Pero sin duda, para conocer su historia, su desarrollo y su arte, ninguna visita a Shanghái está completa sin visitar su fantástica selección de museos y galerías. Entre los más importantes podemos mencionar el Museo de Shanghái. No solo es el hito cultural de Shanghái, sino también el mayor museo de China. Contiene más de 120,000 objetos clasificados como preciosas reliquias culturales. Además del Museo de Historia Natural de Shanghái, situado en el distrito de Jing'an, el nuevo museo tiene 5 plantas, 2 sobre el suelo y 3 subterráneas. Un museo de historia natural que aporta nuevas experiencias a la ciudad y sus habitantes, integrando la naturaleza con la arquitectura. Ofrece a los visitantes la oportunidad de explorar el mundo natural a través de la exposición de más de 10,000 artefactos procedentes de los 6 continentes. Finalmente, el Museo de Ciencia y Tecnología de Shanghái, que es el mayor centro de educación científica de China. Número 12. El Skyline de Shanghái. Como un centro mundial de finanzas, Shanghái es una ciudad a la que no le faltan rascacielos. Los florecientes rascacielos que bordean el río Huangpu han sido testigos de su crecimiento. En la actualidad, se han construido en Shanghái más de 1,000 edificios que superan los 30 pisos. Con la construcción de 180 edificios de gran altura conocidos como rascacielos y 5 de ellos que superan los 300 metros de altura. En Shanghái hay muchos edificios futuristas, pero hay 4 edificios que son el principal objetivo de los turistas cuando visitan el hermoso Skyline de Shanghái en el distrito de Pudong. La Torre de la Perla, que se dice que define el horizonte de Shanghái, es una torre hermosa y única, que también es conocida como la Torre de Televisión de la Perla Oriental. La Torre de Shanghái, el edificio más alto de China con 632 metros de altura y que cuenta con la plataforma de observación más alta del mundo a 546 metros de altura. La Torre Jingmao, de 420 metros de altura, que combina ingeniosamente los elementos de la cultura tradicional china con los estilos arquitectónicos más novedosos de la época, lo que la convierte en uno de los edificios más hermosos de Shanghái. Y finalmente, el Centro Financiero Mundial de Shanghái, con 492 metros y 101 plantas, es la estructura de aspecto más futurista del distrito de negocios de Pudong. Número 13. Shanghái, una ciudad sustentable. Shanghái es una de las ciudades que más han experimentado una transformación en los últimos años. Basta admirar el cambio en el área de Pudong. Este inmenso crecimiento económico y urbano hacen que la tarea de hacer de la megalópolis una ciudad sustentable no sea nada fácil. Sin embargo, Shanghái está dando pasos importantes en este camino, como la creación de 12 nuevas líneas de su sistema de metro en la última década, lo que además de reducir el uso del automóvil dota al habitante de Shanghái de uno de los mejores sistemas de metro del mundo. Además de la construcción de una nueva generación de rascacielos sustentables, como el Shanghai Tower, inaugurado en el 2015 en el distrito de Pudong, considerado el más alto de China y el más ecológico del mundo. A pesar del gran crecimiento de la ciudad, las áreas verdes se han incrementado y las ya existentes se consideran imprescindibles, sobre todo al reconocer la importancia que el chino le otorga a su contacto con la naturaleza y sobre todo a la importancia que el adulto mayor en China le da a mantenerse en buena condición física. De allí que sea común verles haciendo ejercicio o bailando en los parques o calles peatonales de la ciudad. Número 14. La concesión francesa en Shanghái. Establecida a mediados del siglo XIX en el sector sur y oeste de las concesiones internacionales tras la victoria de los franceses y los británicos en la Segunda Guerra del Opio. La concesión francesa es una de las áreas de Shanghái que más han conservado su carácter histórico y el carácter colonial de su arquitectura. Sus edificios de baja altura y de cantera convertidos hoy en tiendas de lujo, cafés y restaurantes le confieren al lugar ser uno de los más encantadores para todo turista que visita la ciudad. Un recorrido por su avenida principal, Huaihai Songlu, nos transportará a la gran historia de este lugar, o visitar áreas como Tianxifang,
o Xiantiandi, en donde los tradicionales shikumen han sido convertidos en bellos malls que sirven de inspiración a nivel internacional. La concesión francesa está dotada de villas elegantes, iglesias, museos y parques. Número 15. Hia Dinh. Es un distrito y un suburbio en el límite norte del municipio de Shanghái. Es un famoso distrito histórico y cultural que conserva muchas atracciones antiguas, como el templo de Confucio y los jardines de Qianxiapu y Guyi. Su atracción más conocida es el Circuito Internacional de Shanghái, un circuito de carreras de coches y motos que acoge numerosos eventos, incluidas algunas carreras de Fórmula 1. Pero sin duda, un símbolo de la ciudad es el Museo del Automóvil de Shanghái, el primer museo dedicado al automóvil de China, que se encuentra en el Parque de la Ciudad Internacional del Automóvil de Shanghái. El museo ocupa una superficie de 28.000 metros cuadrados y su área de exposición supera los 10.000 metros cuadrados. El museo muestra las características de la industria automovilística a través de la historia, desarrollo y originalidad del automóvil, ofreciendo un lugar perfecto para que los jóvenes conozcan además la tecnología y la cultura del automóvil. Número 16. Shanghái y sus alrededores. A pesar de la vasta expansión de Shanghái, no es difícil escapar a lugares más verdes y más sosegados. El paisaje de la región circundante está surcado de canales y salpicado de pintorescas ciudades y pueblos, cada uno de los cuales pretende ser la Venecia de China. La más conocida y grande de estas ciudades es Suzhou, una ciudad llena de canales, puentes y viviendas. La construcción del Gran Canal le trajo prosperidad, ya que la seda, la preciada mercancía de la ciudad, podía exportarse al norte. La ciudad floreció atrayendo comerciantes y se construyeron numerosos y elegantes monumentos y jardines. Pero también existen otras ciudades en la región que están desarrollando rápidamente, pero que siguen conservando su encanto, como Tongli, Wuxi y Zhoushuang, una pequeña ciudad que une Suzhou y Shanghái y que fue un floreciente puerto especializado en seda, cerámica y grano. Número 17. Los parques en Shanghái. Puede que Shanghái sea más conocida por su reputación futurista y sus modernos rascacielos, pero la ciudad de Shanghái cuenta con un sorprendente número de parques y cientos de kilómetros cuadrados de espacios verdes. Algunos son enormes extensiones de naturaleza urbana, mientras que otros son pequeños espacios verdes. Pero sin duda, visitar los parques de la ciudad es uno de los mayores pasatiempos de los residentes locales y experiencia para los visitantes, ya que ofrecen la oportunidad de experimentar el estilo de vida local de Shanghái. Entre los muchos parques que existen en la ciudad podemos mencionar Century Park, que en términos de kilómetros cuadrados es uno de los más grandes del Gran Shanghái. Situado justo detrás de la jungla de cemento y cristal de Lujiazui, se encuentra este gran parque ecológico. Así también encontramos el Parque del Pueblo, ubicado en pleno centro de la ciudad. El parque se encuentra en el emplazamiento del antiguo hipódromo de Shanghái y forma parte de la zona conocida como Plaza del Pueblo o People's Square. La mejor manera de describirlo es como el corazón moderno de Shanghái, pues funciona como un centro de transporte y cultura, así también como sede de los grandes templos de la cultura, la historia y el gobierno de China. Número 18. El transporte en Shanghái. Shanghái tipifica la China moderna, inundada de modernidad y vitalidad económica. Shanghái posee la red de metro más moderna y rápida del mundo, el Maglev de Shanghái, o el tren de levitación magnética de Shanghái, también conocido como Transrapid. Es el tren comercial más rápido del mundo, con una velocidad máxima de 430 km por hora, y conecta el aeropuerto internacional de Pudong con el centro de la ciudad, recorriendo una distancia de 30.5 kilómetros en tan solo 8 minutos. Además, la red de metro de Shanghái es la más grande del mundo por la longitud de su recorrido, con un total de 803 kilómetros. Y con 396 estaciones, es también la segunda red de metro más grande del mundo por número de estaciones, poseyendo también el récord de mayor número de viajeros anuales, con 2.830 millones de viajes. Número 19. La comida en Shanghái. No se puede visitar Shanghái sin probar sus deliciosos platos. Uno de ellos, los xiaolongbao, que son saquitos rellenos de arroz con carne de cerdo y hongos, cocidos al vapor en vaporeras de bambú. Además, los cangrejos de río al vapor,
Muchos lugares los sirven aún atados y acompañados de verduras y salsa de soya. El pastel de luna, comido por siglos en Shanghái, originalmente creado para el culto de adoración de la luna, consiste en pastelitos rellenos de carne de cerdo, semillas de loto y otros ingredientes. Las raíces de loto estufadas y rellenas de arroz, o los huevos fuzhou, que es una especie de tortilla de huevo cubierta de carne y vegetales bañados en salsa. Y finalmente los camarones de las aguas dulces que rodean a Shanghái, refritos en salsa de soya dulce, entre muchas otras recetas. Número 20. Hong Kong. Como hemos mencionado, tras las 2 derrotas chinas en sendas guerras del opio, Shanghái quedó básicamente bajo el poder de los extranjeros. Hemos ya visitado la concesión francesa, pero asimismo, tras la derrota de China en la guerra sino-japonesa en 1895, los japoneses lograron recibir una parte de la ciudad de Shanghái bajo su control. Pero no fue hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando tras la invasión japonesa a China, el distrito de Hong Kong fue colmado de soldados japoneses y llegó a ser conocido como el Pequeño Tokio. Hong Kong es uno de los barrios con una gran historia en Shanghái, lo que incluye hasta haber sido el refugio de más de 40.000 judíos que huían del holocausto nazi en Europa. De allí que también el lugar, en la década de los 40, llegara a ser conocido como la Pequeña Viena. Hoy los cerezos blancos continúan recordando la herencia japonesa del lugar. Para ti, ¿qué dato crees que deberíamos haber incluido en nuestro listado? ¿O cuál de los que hemos mencionado te parece más interesante? Déjanos tus comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y darle un like a este video. Y nos vemos en nuestra próxima exploración de maravillas alrededor de nuestro planeta.